nosotros Julián Denaro, que es economista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Que está loco por querer hablar del tema y meterse en la discusión. Van a tirar con de todo. Escuché algo del tema de la pobreza. La pobreza aumenta con Menem, Cavallo, De la Rúa, Sturzenegger, Bullrich, no sé, con la convertibilidad llega al 60%. Voy a utilizar datos de la UCA, Universidad Católica Argentina, que es ortodoxa, es conservadora, por lo tanto es antiperonista y antikirchnerista. En el 2004, la UCA dice que la pobreza era el 55%. Si le pusiéramos letra explicativa a las publicaciones de la UCA, tendríamos que decir que la UCA dice que el periodo kirchnerista 2003-2015 fue fantástico en términos de reducción de pobreza. La UCA dice que la pobreza bajó del 55% al 30% hacia el 2015. Luego, la propia UCA dice que el gobierno de Macri la aumentó del 30% al 40%. Obviamente, la pandemia aumentó la pobreza en todos los países del mundo. Hacia el 2020 aumenta la pobreza del 40 al 45%. En las publicaciones de la UCA, la pobreza con el gobierno de Alberto Fernández se redujo del 45 al 42% tras la pandemia en el 2022. Obviamente el 2023 termina con una inflación muy elevada que deterioró el poder adquisitivo de todos los ingresos, que también incluye la inflación de diciembre, que fue 25%, que eleva del 8% al 11% el promedio, y la inflación vuelve al 45%, y según la UCA, según la propia UCA, en los primeros meses del gobierno de Milei serían, en términos interpretativos, lo peor de la historia de la humanidad. Aumentó la pobreza del 45% hasta el 60%. Perdón, Julián. Sí. Sacar a los gobiernos peronistas / kirchneristas de esta discusión me parece que no da tampoco. Porque que con Alberto baje un poco la desocupación, no la terminó, no. Digo, fue una continuidad. La pobreza, perdón. Fue una continuidad. Menem no había 60% de pobreza. Con Menem comienza la destrucción del aparato productivo nacional. ¿Cuánta pobreza había con Menem? Mirá, en el 91 el desempleo era del 6% y en el 95, con la apertura de las importaciones, con la desregulación de absolutamente todo, el modelo que quiere repetir, que está repitiendo, de hecho, el gobierno de Milei ahora, el desempleo aumentó del 6% al 18% en tan solo 4 años hasta el 95. Ya seguimos con... Si Mao Zedong lo agarraba con el bolso. Ahora, pregunta, ¿no? Porque acá hablan de los bolsos. ¿Qué pasa con el gobierno de Milei que favorece la especulación financiera y la fuga de capitales? ¡Viva la libertad para la fuga de los capitales financieros, ¿no? Los que han venido con los dólares, los han puesto en pesos con tasas de interés elevadas y ahora, obviamente, le dejaron el dólar quietito, ¿no? Le dejaron el dólar quietito. ¿Por qué está el dólar quietito? Está el dólar quietito para favorecer al capital financiero para que cuando recompre los dólares no haya subido de precio y entonces ahí lo puedan fugar en total libertad. Y las exenciones impositivas están denostando permanentemente a las asignaciones sociales y a las distintas formas que tiene el gobierno para conseguir, como decían, ¿no?, el tema de la paz social. Ahora, nada dicen de las exenciones a los grandes capitales financieros, las exenciones a las grandes corporaciones, incluso el tan conocido y difundido caso de Galperín, que recibe exenciones impositivas por $100 millones al año, lo cual, según distintos analistas, han mostrado que permitiría financiar el presupuesto total de la universidad. Entonces el tema es a quién se le da y a quién no. Y un par de puntitos de PBI. En relación con lo que decía el compañero antes, uno de los grandes problemas que existe en la Argentina es la concentración de ingresos a manos de unos pocos. Las exenciones impositivas que mencionaban hace un ratito, por ejemplo, tiene que ver, no es lo mismo hacer exenciones impositivas al poder financiero y a las grandes corporaciones como las que estimulan la producción y la industria local. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la política de aranceles. No es lo mismo poner aranceles a insumos que tienen que favorecer a la producción nacional, entonces encarecer insumos para dificultar la competitividad de la industria, que eliminar los aranceles, como está haciendo este gobierno, eliminar los aranceles para los bienes que vienen a competir contra la industria. Y lo del tema fiscal y que hacen centro en ganancias, nosotros lo dijimos siempre, el tema de los impuestos, cuando dicen vamos a bajar un impuesto, el tema es bajar un impuesto, pero eso se va a compensar con suba de otro impuesto. Hablan de ganancias. ¿Y por qué aumenta ganancias? ¿Por qué le duplican
para todas las categorías a los monotributistas el costo del monotributo. Entre otras cosas, por las exenciones impositivas, por la evasión fiscal, etcétera, pero también por la eliminación de bienes personales, que baja del 2,25 al 0,25%. Entonces, las bases imponibles altas, las grandes corporaciones no están pagando los impuestos y entonces eso cae sobre el conjunto del pueblo. Ni que hablar que se está repitiendo exactamente igual, pero peor, porque Macri lo había dicho, si volvemos a ser gobierno lo vamos a hacer lo mismo, pero más rápido, lo mismo que pasó con el gobierno de Macri. Apenas le quitan los impuestos a las bases imponibles altas, se cae encima el peso de los impuestos sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. O sea que estamos... Público en la Argentina o inversión social, el 60%, 67% son todo lo que es la protección social, desde jubilaciones hasta UH. No, 40%. No, 40% de la jubilación. Público. No, 40% Bueno, de te da gasto 40, público. ¿te querés Miralo. 40? No voy a discutir, soy 60, pero no importa, porque es lo que dice el presupuesto 2023. No, es el 60% No importa, de ¿te gusta seguridad social, que 40? a su vez es- Da lo es el mismo, ¿te 60%. gusta? No, Da lo mismo. no da lo mismo, es el 40%. Da lo mismo, 40%, es un montón. Ahora, si vos... Digamos, nosotros recordamos, esto no es solamente una teoría abstracta, nosotros recordamos cuando Cavallo, por ejemplo, decía, gracias a eliminar los aportes patronales, etcétera, las empresas van a estar ávidas para contratar trabajo. ¿Qué pasó durante la convertibilidad? Eso lo hablamos hace un ratito. ¿Qué pasó en aquel momento? El desempleo aumentó. ¿Por qué? Porque las empresas perdieron Sí, pero libertad. está bien, pero no, otra porque vez- se destruyó, déjame terminar, porque se destruyó el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. Esto es lo mismo que está pasando No, ahora. pero- Entonces quieren convencer de que haciendo esta libertad para las empresas, entonces el empresario va a estar ávido para contratar trabajo, pero es mentira, porque están destruyendo el poder permitís, tengo un adquisitivo de la comentario. masa El gobierno de popular. Mauricio Macri. Cuando no haya consumo, entonces no hay atractivo Bueno, para inversión. vamos a la- El empresario invierte cuando puede vender. Si no puede vender, por más que tenga libertad, no Está va a bien. invertir. Muy bien, vamos a la efectividad conducente, como decía usted, global. Mira, Milei no solo que ha mentido acá, sino que también le miente en la cara a Estados Unidos cuando vuelve a decir las burradas que dice que Argentina está en el puesto 140 del mundo. Según las estimaciones del Banco Mundial, Argentina está en el puesto 22 del mundo. Primero. Segundo, lo que vos hace un rato me criticaste, que diste números como una ensalada. No, lo que es mentir es confundir a la gente metiendo todo en una bolsa. Como por ejemplo, está todo mal. Mira, yo te podría en esa misma lógica decir, mira, en el 75 la pobreza era del 5%, ahora es del 60%. Entonces estuvo todo mal. No, ya hablamos hace un ratito. Hubo periodos en los cuales aumentó la pobreza, periodos en los cuales bajó la pobreza, volvió a aumentar. Hay que analizar por qué pasó. También te podría decir una mentira. Mira, en el 2002 el PBI era de 130 mil millones de dólares, hoy es de 630 mil millones de dólares. Entonces, uniendo punto por punto, yo te podría decir, el siglo XXI fue todo bueno para la Argentina, pero es mentira. Hubo periodos en los cuales subió el PBI, periodos en los cuales bajó el PBI. Entonces, hay que explicar las razones que hacen de cada una de esas cosas. Y respecto a lo que ustedes decían del régimen para incentivo a las grandes inversiones desde el exterior, lo que está habiendo acá, y en línea con lo que estábamos hablando con el compañero antes, del modelo extractivista que no incentiva la producción local y la industria anclada a la utilización de los recursos naturales nuestros, lo que promueve es la liberación, eliminación de los derechos de exportación, eliminación de los derechos de importación y liberación, al igual que el decreto ley de Menem de 1989, para permitir la remisión de utilidades hacia el exterior progresivamente y muy rápido, tal que al tercer año, cuarto año, ya es el 100% de las utilidades. Espera, Bueno, ¿eso qué es? Un minuto. ¿Sería la venta de la patria? Bueno, los argentinos no lo queremos. Nadie votó eso. Chicos, la gente votó estamos. con expectativas. Gracias, Yo, si Julián. me permite- Estamos... Respecto de lo que decían, es cierto el tema de los dólares, o en todo caso lo que es cierto es que lo importante es el sector externo, es decir, generar que Argentina tenga mayor ingreso de plata que egreso de plata. Bueno, este gobierno interrumpió, Milei, por decisión del gobierno de Milei, interrumpió la inclusión argentina al BRICS+, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más Irán, Etiopía, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, e iba a ser también Argentina. Eso comprende, eso es un bloque de cooperación comercial, económica, productiva, financiera y que tiene que ver con el 50% de la población mundial y el 40% del producto global. De eso, ¿no? Fíjense la importancia que significa en cantidad de dinero, de producción y de inclusión y además de ubicación
inteligente y estratégica de Argentina en un nuevo mundo multipolar y multimonedas. Bueno, a eso Milei le dijo que no. Y con respecto al Fondo Monetario Internacional, que mencionaba hace un ratito, al Fondo Monetario Internacional lo habíamos echado a patadas de Argentina en el año 2005-2006 y volvió a venir al país con el mayor préstamo de la historia con este gobierno, ¿no? Porque fue el gobierno de Macri con Caputo, Sturzenegger, Bullrich, va a decir este mismo gobierno. Y la otra cuestión, ya que hablan de que es necesario los dólares, rápido etcétera, porque nos estamos yendo. la cuestión energética. Nosotros tenemos una importante industria energética, generamos energía nuclear y este gobierno, al igual que lo hiciera también el gobierno Macri, está parando todo eso. Gracias, Julián, por tu